Hola estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia, Las habilidades del pensamiento, enseñando a pensar a nuestros alumnos. ¿Cuáles son los temas que abordaremos en esta conferencia? Lo primero es que discutiremos acerca de cómo enseñar a la generación .NET. Enseguida discutiremos sobre si es posible enseñarlos a pensar. Pasaremos a abordar los modelos de habilidades de pensamiento y finalmente tocaremos ejerciendo una docencia en el siglo XXI como tema último. Bien, empecemos por el primer tema, cómo enseñar a la generación .NET. Pues ya hemos constatado la brecha que se produce entre los docentes y los alumnos, porque la mayor parte de los profesores pues somos migrantes digitales y nuestros alumnos son de la generación .NET o se acercan cada vez más a ella. Ante esta situación, o bien los migrantes digitales aprendemos a enseñar de manera diferente y más atractiva, porque corremos el riesgo de quedarnos rezagados, ¿no? O bien los nativos digitales, es decir, nuestros estudiantes, retrocederán adaptando sus capacidades intelectuales a su entorno de aprendizaje. El área clave que parece haber sido afectada en los nativos digitales es la reflexión, que es la que nos capacita, según muchos teóricos, para generalizar, ya que creamos modelos mentales a partir de nuestra propia experiencia. En nuestro mundo a velocidad TIC, donde tenemos acceso a mucha información, parece que cada vez hay menos tiempo y oportunidad para reflexionar, para pensar, hecho que está inquietando a muchas personas, muchos educadores. Es un debate educativo de actualidad que preocupa. Uno de los retos y de las oportunidades más interesantes que ofrece la enseñanza de nativos digitales es el encontrar e inventar maneras de incluir la reflexión y el pensamiento crítico en el aprendizaje. Lo primero entonces que debemos enseñar a nuestros estudiantes es a pensar, usando su lenguaje, sus tecnologías, sus métodos como soporte para la enseñanza. Ahora bien, vale la pena preguntarse, ¿es posible enseñar a pensar a nuestros estudiantes? Se da por hecho que el hombre es un animal pensante, sin embargo, existe una gran diferencia entre lo que puede ser llamado pensamiento natural y aquel deliberadamente desarrollado y entrenado. Un estudiante puede convertirse en un profesionista de primer orden. Sus dotes hereditarias pueden permitirlo perfectamente, pero en la ausencia de un desarrollo y de entrenamientos adecuados, puede que nunca se haga realidad. De ahí la importancia del desarrollo de habilidades de pensamiento y el papel fundamental que tiene el profesor en poner verdaderas situaciones de aprendizaje a sus estudiantes. La palabra pensar se emplea con distintas acepciones o significados, dependiendo del contexto y del propósito en el que se use. La palabra pensar suele estar asociada pues a recordar, exponer, dar una idea, omitir una opinión, analizar, reflexionar, argumentar. El aprender a pensar de manera analítica, crítica, creativa y además ser consciente de ello es una habilidad que se aprende y que es posible perfeccionar con apoyo de estrategias y de la práctica constante. Entonces se aprende a pensar pensando, ¿no? Los docentes o profesores siempre debemos tener en la cabeza una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el proceso de pensamiento derivado o estimulado de mi docencia? ¿Qué hacen mis alumnos cuando piensan?
¿cuál es o cuál método utilizo para ayudarlos a pensar? ¿Qué conocimientos tengo acerca de la forma de pensar? ¿Cuáles actitudes se asumen cuando se piensa? ¿Cuáles habilidades de pensamiento estoy poniendo en mi práctica, en práctica con mi docencia? Entonces, supone reflexionar sobre nuestra práctica docente para ver cómo es posible enseñar a pensar a nuestros estudiantes. Existen diferentes estrategias y métodos para aprender a pensar analítica, crítica y creativamente. Nos vamos a detener en 4 de los modelos. Estos son el modelo Cole, la taxonomía de Bloom, que es ampliamente conocida y difundida, la taxonomía de Córdoba y Stein y la taxonomía de Marzano y Kendall. Vamos a detenernos en cada una de estos modelos. Vamos a ver detenidamente el modelo Cole. Este modelo postula que los procedimientos de pensamiento, sean básicos, analíticos o críticos, en general dan lugar a conductas las cuales pueden ser observadas, guiadas e incluso pueden servir para enseñar otras. Este modelo Cole tiene 3 grandes niveles. El primer nivel, llamado prereflexivo, corresponde a las habilidades básicas. El segundo nivel, reflexivo, corresponde a habilidades de mucho más complejidad, habilidades analíticas. En él se gana claridad, precisión, rigor lógico y epistemológico. Y el último nivel es el experto. En él, se engloban habilidades críticas y creativas. Aquí ya hay originalidad, propuesta de modelos propios, evaluación de teorías con una perspectiva amplia. En la siguiente tabla ustedes pueden ver tanto el procedimiento como la finalidad, que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Por ejemplo, en el punto 1 se conoce el procedimiento o proceso y la finalidad es el conocimiento. Si observamos el punto 3, se entiende su significado, ahí la finalidad es, por ejemplo, la asimilación. Y si vamos al punto 6, se aplica en situaciones análogas, allí es transferencia, es decir, ya es una conducta mucho más compleja. Existe también la taxonomía de Bloom, que es ampliamente conocida y difundida en el medio educativo, y ustedes están viendo esta gráfica en donde se muestra desde la acción cognitiva más sencilla hasta la acción cognitiva más compleja, que es crear. Entonces va, gráfico en ascendente, en donde recordar es la acción más sencilla, comprender, después aplicar, analizar, evaluar, hasta llegar a crear. Veamos detenidamente cada uno de estos niveles planteados por Benjamin Bloom. Por ejemplo, en el primer nivel, que es recordar, lo que nos dice Bloom es que son acciones cognitivas que están asociadas con recuperar, rememorar o reconocer la existencia de conocimiento en la mente humana. Y Bloom asoció, a estas acciones cognitivas una serie de verbos que se pueden ver en la tabla que se muestra en esta diapositiva. Ejemplos de este nivel taxonómico son, por ejemplo, resaltar, marcar, utilizar, repetir, definir, buscar, evocar, contar, detallar, explicar, etc. Y las acciones asociadas a esto pueden ser desde la lectura, el hacer mapas mentales, el procesador de textos,
wikis, el internet, analogías, etc. El segundo nivel taxonómico que nos presenta Bloom es el de comprender y corresponde a acciones cognitivas de construir significado a partir de funciones gráficas o escritas. Y los verbos que se relacionan aquí, pues los están viendo en su cuadro, desde explicar, predecir, describir, comparar, contrastar, estimar, explicar, recolectar, mostrar, ilustrar, ¿no? Y las acciones, por ejemplo, mapas mentales, blogs, construcción de páginas, wikis, chats, discusiones, redes sociales incluso, ¿no? Que tanto las manejan nuestros estudiantes. El tercer nivel taxonómico corresponde a la acción de aplicar. Y digamos, son todas aquellas acciones cognitivas que implican utilizar procedimientos durante el desarrollo de una estrategia o implementación. Y los verbos que relacionamos, pues, tienen que ver con operar, con subir, con ilustrar, con simular, con demostrar, compartir, efectuar, etc. Entonces, ustedes ven ahí una variedad de verbos que se asocian con esta habilidad, y las acciones, a modo de ejemplo, pues pueden ser las narraciones, los multimedia, los simuladores, las demostraciones, el juego de roles, etc. El cuarto nivel de Bloom es el de analizar, y aquí las acciones cognitivas implican descomponer información, componentes, entre otros, para determinar la relación que hay entre sí y con estructuras más complejas, de tal forma que pueda vislumbrarse aún más la naturaleza de las cosas o situaciones. Lo mismo, se asocian, digamos, verbos con esta habilidad como discernir, predecir, escudriñar, cuestionar, descifrar, indagar, recopilar, precisar. Si ven, el nivel taxonómico y el nivel de complejidad va aumentando. Entonces, por ejemplo, aquí asocian acciones como encuestas, evaluaciones, demostraciones, prácticas, diseño de escenarios que implican mucho más complejidad para los estudiantes. La siguiente, digamos, el nivel taxonómico tiene que ver con evaluar, es decir, con hacer juicios acordes a criterios, estándares y evidencia. Y los verbos que se muestran están asociados con justificar, probar, publicar, debatir, examinar, diferenciar, precisar. Entonces, hay acciones como debates, mapas, paneles de discusión, conferencias, procesadores, que están asociadas, digamos, a estas habilidades. Y la última, que es la máxima, digamos, el máximo nivel taxonómico, es el de crear, que supone construir nuevos elementos funcionales y coherentes a partir de la asociación de componentes previos. Ustedes también están viendo ejemplos de verbos de estas habilidades, como formular, plantear, programar, participar, combinar, inventar, componer, proyectar, mezclar, agrupar, formar, etcétera, etcétera. Acciones como películas, animaciones, procesadores, juegos, redes, etcétera. El siguiente modelo, o la siguiente taxonomía, es de Córdoba y Stay, en donde ustedes están viendo este gráfico. Se aprecia cómo sobre la base de esta escalera se pone, digamos, como la acción cognitiva más sencilla, y conforme se va escalando, las acciones cognitivas van, digamos, teniendo mayor complejidad.
Entonces, desde un nivel repetitivo, ¿no?, que supone esta repetición total, hasta, digamos, un nivel de creación total, como es el último nivel, el productivo. Entonces, ustedes van viendo cómo esta escalera permite, permite dibujar, clarificar cómo las acciones cognitivas van complejizándose, ¿no?, en la medida en que también el profesor pone situaciones de aprendizaje que permitan ir escalando y mejorando y complejizando esa manera de aprender. Otro, digamos, modelo que existe o taxonomía es la de Marzano y Kendall, ¿no?, en donde en este cubo ustedes están viendo por un lado, los niveles de procesamiento, que igual va, digamos, del nivel más sencillo al más complejo. El primer nivel tiene que ver con esta recuperación, comprensión, análisis, el siguiente la utilización del conocimiento, hasta pensar en un sistema metacognitivo y finalmente un sistema interno, y están viendo por el otro lado cómo se asocian con los dominios del conocimiento. Entonces, este es, digamos, el cuarto de los modelos que explican cómo es que los podemos enseñar a que los estudiantes o los alumnos aprendan, ¿no? En esta lámina, bueno, pues se resumen las categorías que conforman los procesos mentales de acuerdo con estos dos autores, ¿no? Y por un lado se identifican los procesos, ustedes están viendo, como macroprocedimientos, y se efectúan pues a partir de acciones, ¿no?, de acciones controladas. Y por otro lado están estas habilidades que las dividen en tres, tanto tácticas como los algoritmos y las reglas simples, ¿no? Y se efectúan repetidas veces hasta que la práctica permite automatizar, o se efectúan con la activación de un mínimo de pensamiento consciente. Bien, finalmente, para ir cerrando, una de las preguntas que nos formulábamos al inicio de esta conferencia es cómo podemos ejercer una docencia del siglo XXI, pues utilizando estas herramientas que hemos visto. El siglo XXI para los profesores pues supone muchos retos, ¿no? Tenemos que aprender a comunicarnos con nuestros alumnos a través de una lengua y un estilo común, ¿no? Tenemos que aprender a reconocer que nuestros alumnos son distintos y llegan al aula siendo distintos, y que sobre eso el profesor tiene que trabajar. Ello no significa cambiar el significado de lo importante, de lo trascendente. No se trata de cambiar temas y contenidos, sino la clave es, digamos, abordarlos de forma distinta, dinamizarlos, presentarlos, ¿no? Ahí es donde tenemos que hacer el cambio. No debemos caer, digamos, en el error de suponer que el lenguaje único del aprendizaje es el que monopolizamos nosotros, los migrantes digitales, ¿no? Tenemos que tener apertura, ya dice John Dewey, en nuestra práctica docente. Y también tenemos que pensar en que hay dos habilidades de pensamiento que debemos desarrollar en nuestros estudiantes: las que llaman herencia y las que se llaman futuro. En lo relativo a las habilidades de herencia, se incluye, digamos, todo lo que es nuestra generación o como profesores podemos aportar, fundamentalmente respecto al desarrollo del pensamiento lógico, del razonamiento, de la reflexión, de la crítica. Y con las habilidades de futuro, pues debemos incluir todo lo digital y tecnológico. Pero preguntémonos,
y detengámonos. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para ello? Sería quizá una de las preguntas que nos podemos llevar de tarea en esta conferencia. Si somos verdaderamente educadores, necesitamos pensar en cómo enseñar a nuestros estudiantes esas habilidades de herencia y también las de futuro, empleando el lenguaje de los nativos digitales. Es necesario entonces hacer un ejercicio de traducción, un cambio importante en el ámbito de la metodología, en nuestra ruta, en cómo hacemos y cómo enseñamos a nuestros estudiantes. Debemos derrochar imaginación, debemos inventar. Philippe Perrenot dice, debemos rompernos la cabeza para poner verdaderos retos cognitivos a nuestros estudiantes que les permitan avanzar y desarrollar sus competencias y ponerlas en juego. Hay que adaptar los materiales al lenguaje de los nativos digitales. Las líneas básicas de adaptación deben tomar en cuenta y ponerse en práctica con el objetivo de aprovechar el conocimiento colectivo y más en estos tiempos, donde el desarrollo y la explotación del conocimiento colectivo es uno de los logros más destacados de la denominada Web 2.0, en donde no solo producimos contenido ahora, sino también lo compartimos con los otros. En resumen, y ya para finalizar, los docentes pasamos a tener un nuevo rol, efectivamente más complejo, pero sin duda más integral. Pasamos de ser aquellos que tenemos todo el poder o el conocimiento, a ser constructores de ambientes de aprendizaje, a ser guías, facilitadores, mediadores del aprendizaje, diseñadores instruccionales, combinando tanto estrategias didácticas como tecnologías novedosas. Les agradezco mucho y espero que esta conferencia les haya resultado interesante.